El libro de Job es un libro poético y sapiencial del Antiguo Testamento que aborda el tema del sufrimiento humano y la justicia divina. La historia de Job es una reflexión profunda sobre la fe, la paciencia, la prueba y el misterio de cómo Dios maneja el sufrimiento en el mundo. A lo largo del libro, Job enfrenta la pérdida, la enfermedad y la angustia, sin comprender por qué le ocurre todo esto. Mientras trata de encontrar respuestas a sus preguntas sobre el sufrimiento humano y la naturaleza de Dios en Job, es un hombre justo. En Job es descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios, con una vida próspera y una familia amorosa. Es un hombre que sigue a Dios con devoción, y se nos dice que es el más grande de los hombres del este. La prueba de Job en una reunión celestial, Satanás presenta una acusación contra Job, sugiriendo que Job solo es fiel a Dios, porque ha sido bendecido con prosperidad. Satanás desafía que Job renunciaría a su fe si experimentara el sufrimiento. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero le establece límites. La tragedia de Job en un solo día. Job pierde todo lo que tiene. Sus posesiones son destruidas, sus hijos mueren en un accidente, y Job se ve golpeado por una enfermedad dolorosa. Sin embargo, Job no maldice a Dios, sino que lamenta su sufrimiento y expresa su dolor profundamente. El lamento de Job se lamenta y se cuestiona sobre el motivo de su sufrimiento. A lo largo de sus discursos, expresa su angustia y pide respuestas. A Dios en Job se pregunta por qué los justos sufren y por qué parece que los malvados prosperan. Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zophar, vienen a consolarlo. Sin embargo, en lugar de consolarlo, argumentan que el sufrimiento de Job es el resultado de su pecado y que Dios castiga a los malvados. Ellos creen en una visión simplista de la justicia divina. Si sufres, es porque has hecho algo malo. Job defiende su inocencia. Job discute con sus amigos y niega ser culpable de algún pecado específico que justifique su sufrimiento. A lo largo de este diálogo, Job expresa su deseo de comprender cómo es posible que un hombre justo padezca de tal manera. Los tres amigos insisten, en que Job debe haber pecado y, por tanto, debe arrepentirse para que Dios lo restablezca. Job, por su parte, sigue defendiendo su rectitud y su deseo de encontrar respuestas. Job se siente incomprendido y cuestiona la naturaleza de Dios. A un joven llamado Eliú interviene en el debate. Eliú critica tanto a Job como a sus amigos. Acusa a Job de justificar su propia justicia y de no aceptar que Dios puede permitir el sufrimiento como un medio para enseñar o purificar al ser humano. Eliú enfatiza que Dios es grande, justo y soberano, y que sus caminos no son siempre comprensibles desde una perspectiva humana. Eliú también desafía la idea de que el sufrimiento siempre es un castigo por el pecado, sugiriendo que el sufrimiento puede tener otros propósitos divinos, como la enseñanza o el refinamiento espiritual. Dios habla desde un torbellino. Finalmente Dios responde a Job, pero no da una respuesta directa a sus preguntas sobre el sufrimiento. En lugar de eso, Dios le pregunta a Job sobre la creación y el universo, mostrando a Job lo pequeño que es en comparación con la vastedad de la sabiduría y el poder divinos. Dios le recuerda a Job que la creación está más allá de la comprensión humana. Dios destaca su soberanía a través de una serie de preguntas que desafían el conocimiento humano. Dios le muestra a Job que no puede comprender plenamente el propósito de todo lo que sucede en el mundo. Se le pregunta sobre la naturaleza de los animales y los elementos, destacando que solo Dios tiene control sobre todo. Job se arrepiente ante la majestad y sabiduría de Dios. Job reconoce su limitación y se humilla ante Dios. Job no tiene respuestas definitivas sobre su sufrimiento, pero reconoce la soberanía de Dios y se arrepiente de su actitud de cuestionar a Dios. Dios restauró la fortuna de Job. Al final, Dios reprende a los tres amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y les manda ofrecer sacrificios. Job intercede por sus amigos y Dios acepta su oración. Luego, Dios restaura la prosperidad de Job, le da una nueva familia y le da doble de lo que tenía antes. Job vive una vida larga y satisfactoria. El libro de Job aborda cuestiones profundas sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza de Dios. A través de la historia de Job se presenta la idea de que el sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado personal, y que la justicia de Dios no siempre puede ser entendida desde una perspectiva humana limitada. El mensaje central del libro es que Dios es soberano y sabio, y que aunque los seres humanos no siempre comprendan las razones detrás del sufrimiento, deben confiar en que Dios tiene un propósito que va más allá de su entendimiento. El sufrimiento de los justos. El libro confronta la pregunta de por qué los justos sufren, desafiando la visión simplista de que el sufrimiento siempre es el castigo por el pecado. La soberanía de Dios
A lo largo de la obra, se resalta que Dios es soberano sobre toda la creación y que sus caminos no siempre son comprensibles para los seres humanos. La fe en medio del sufrimiento en Job, a pesar de su sufrimiento y falta de respuestas, sigue buscando a Dios y nunca renuncia completamente a su fe, lo que resalta la importancia de la fe perseverante, incluso cuando no se entienden las razones del sufrimiento. La humildad ante la sabiduría divina a través de la respuesta de Dios. El libro nos enseña que, aunque los seres humanos no siempre tengan respuestas, deben acercarse a Dios con humildad y reconocer la limitada comprensión humana. El libro de Job es un desafío para cualquier lector que se haya enfrentado a momentos de sufrimiento o injusticia, invitándonos a confiar en la sabiduría de Dios y a buscar su presencia en medio de las pruebas.